Existe una semana en nuestro desarrollo que es quizá la más importante de todas, y sin embargo, nadie, absolutamente nadie, la recuerda. Es una semana de construcción frenética, de decisiones vitales y de una transformación que es sencillamente increíble. Vamos a sumergirnos juntos en la asombrosa historia de la segunda semana, un relato que se desarrolla a una escala casi invisible. Para que nos situemos, este diagrama nos muestra el viaje previo, desde una única célula pasando por la fecundación, la división, hasta convertirse en esta pequeña estructura, el blastocisto libre. Justo ahí, en el día 7, a punto de anclarse para sobrevivir, es donde arranca nuestra historia. Vale, nuestro recorrido va a ser cronológico, como una crónica de una construcción. Primero vamos a poner en escena esta semana decisiva. Luego avanzaremos día a día viendo cómo se construye el nido, se forja una conexión vital y emergen estructuras clave. Y al final entenderemos la estrategia maestra del embrión para sobrevivir y nutrirse. Al arrancar la segunda semana, nuestro protagonista es una pequeña esfera de células llamada blastocisto. Acaba de terminar su viaje por la trompa de Falopio y ahora mismo está flotando en el útero. Su misión es una auténtica carrera contrarreloj. O encuentra un hogar en la pared uterina y se implanta, o perece. Es un todo o nada. Entonces, para entender el meollo del asunto, hay que mirar bien esta estructura. Tenemos la masa celular interna, de donde va a surgir el embrión propiamente dicho, y rodeándola una capa externa llamada trofoblasto. Y ojo, esta capa es la verdadera heroína de la semana, porque es la responsable de pegarse a la pared del útero y empezar un increíble proceso de construcción, usando un arsenal de herramientas moleculares para abrirse paso. Y esta primera fase de construcción no es nada sutil. No se trata de una adhesión pasiva. El blastocisto invade activamente el revestimiento del útero, el endometrio, como si estuviera excavando para crear su primer nido, un lugar seguro y protegido. Bueno, llegamos al día 8. Lo interesante aquí es que el blastocisto ya está medio hundido, por así decirlo, en la pared uterina. Pero lo fascinante de verdad está pasando dentro. Ya no es solo una masa de células, se está organizando en dos capas bien distintas, como si fuera el primer plano de un arquitecto. Estas dos capas forman lo que se conoce como el disco germinativo bilaminar, y aunque parezca complejo, este disco, diminuto, es la base de todo el futuro embrión. De aquí saldrán todos los órganos y tejidos, todo. Y a la vez, por encima del epiplasto, se abre un nuevo espacio, la cavidad amniótica, que se convertirá en su océano privado y protector. Pasamos al día 9, y la construcción va a toda máquina. El blastocisto se ha hundido todavía más, está casi del todo dentro. El pequeño agujero de entrada se sella con un coágulo de fibrina. Y aquí viene la genialidad. El profoblasto empieza a formar estas pequeñas lagunas, creando una red para interceptar su primer suministro de alimentos. O sea, resumiendo los eventos clave, la implantación ya es intersticial, está completamente rodeado por el tejido uterino, mientras una de las capas del trofoblasto, el increíblemente invasivo sincitio trofoblasto, empieza a formar vacuolas que se fusionan, creando esas lagunas, y por debajo del disco, el hipoblasto crea una nueva estructura, el saco vitelino primitivo. Ahora entramos en una fase absolutamente crítica. Tener un nido está genial, pero sin una línea de suministro de nutrientes y oxígeno no hay futuro. Durante estos días, el embrión va a establecer una conexión directa con la sangre materna, un paso monumental para su supervivencia. El proceso es pura ingeniería biológica. Las lagunas que dimos antes se conectan entre sí, formando una red. Luego, el sincitio trofoblasto, con una precisión brutal, disuelve las paredes de los pequeños vasos sanguíneos maternos que hay cerca. Esto permite que la sangre de la madre fluya a esa red de lagunas, llevando nutrientes y oxígeno directamente al embrión. Es el primer sistema circulatorio primitivo, una obra maestra. Y esta imagen lo ilustra de maravilla. Si comparamos el embrión de 9 días con el de 11, la diferencia es abismal. Se puede ver cómo ha aparecido una nueva y gran cavidad, una especie de espacio de construcción que rodea el saco vitelino y la cavidad amniótica. Esto se llama celoma extraembrionario. Esta nueva cavidad es más que solo espacio, Es un paso organizativo clave. Su aparición divide una capa de tejido, el mesodermo extraembrionario, en dos hojas distintas. Una se alinea con el trofoblasto por fuera y la otra cubre el saco vitelino por dentro. Esta separación es fundamental porque sienta las bases para la futura placenta y el cordón umbilical. Llegamos a la recta final de la semana, donde se colocan las piezas finales de esta fase de construcción. Se establecen nuevas estructuras que preparan el escenario para la siguiente etapa del desarrollo, que va a ser todavía más compleja. Diremos la complejidad que se alcanza en el día 13. La red circulatoria ya es mucho más extensa, pero lo más importante es que vemos los primeros brotes de las vellosidades coriónicas, que es el verdadero inicio de la placenta.
Al mismo tiempo, el embrión no solo construye su soporte, sino que también empieza a definir su propio eje corporal, un primer borrador de sí mismo. O sea, para el día 13 tenemos 3 grandes logros: las vellosidades coriónicas, que mejorarán el intercambio de nutrientes, el saco vitelino secundario y, algo fascinante, aparece una pequeña zona engrosada llamada placa precordal. Es la primera vez que se establece un norte en el mapa del embrión, marcando dónde estará la cabeza y la futura boca. Y para rematar la semana, en el día 14, estas capas externas se organizan magistralmente para formar el corión. Pensemos en él como la contribución del embrión a la futura placenta, una pared protectora de 3 capas que forma el saco coriónico, el santuario definitivo que contiene el embrión, su saco amniótico y su saco vitelino. Hemos seguido la construcción día a día, pero ahora vamos a pararnos un momento para centrarnos en los 2 desafíos más críticos que el embrión ha superado esta semana: cómo comer y cómo evitar ser atacado por el sistema inmunitario. Antes de que la circulación uteroplacentaria esté a pleno rendimiento, el embrión es un superviviente nato con 2 métodos para alimentarse. Primero, la nutrición histiotrófica. El sincitiotrofoblasto literalmente disuelve y come el tejido endometrial. Y segundo, la difusión simple. Absorbe nutrientes de las secreciones uterinas, a veces llamadas leche uterina. Y aquí hay una pregunta fascinante. El embrión es mitad paterno, genéticamente un extraño para el cuerpo materno. Normalmente, el sistema inmunitario atacaría cualquier tejido extraño. ¿Por qué no ocurre aquí? La solución es una combinación de tácticas brillantes. Primero, el trofoblasto, la capa externa, es como un agente secreto. Carece de las moléculas de identificación que alertarían al sistema inmunitario. Además, se cree que una sustancia pegajosa, llamada sialomucina, podría enmascarar aún más su identidad. Y finalmente, un cóctel de hormonas producidas localmente ayuda a calmar cualquier posible respuesta inmunitaria en la zona de implantación. Pensemos un segundo en lo que se ha logrado. Es simplemente asombroso. En una semana, lo que era una bola de células flotante ha invadido, ha excavado, ha construido un sistema de soporte vital y ha sentado las bases de un cuerpo completo. Y después de toda esta compleja obra de ingeniería, de toda esta actividad frenética, ¿cuál es el tamaño del disco embrionario en sí? Apenas 0,2 milímetros de diámetro. Todo este drama monumental ha ocurrido a una escala casi invisible. La segunda semana ha sido la de la construcción y la conexión. Se ha preparado el escenario. Pero ahora, con los cimientos firmemente establecidos, el disco bilaminar plano está a punto de experimentar una de las transformaciones más dramáticas de toda la vida: la gastrulación. Pero esa es historia para otro análisis.